invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Y a esta hora de la mañana nuestro invitado es Didier Montoya Correa, veterano de la Policía Nacional y escritor risaraldense. Él se encuentra en estos momentos en Cartagena participando de los conversatorios sobre la guerra de Corea y la participación de los colombianos en esa guerra. Didier, muy buenos días. Muy buenos días para ustedes. Gracias por esta invitación. Muy bien. ¿Usted cómo está? ¿Cómo va el clima de Cartagena? ¿Qué tal está? No, excelente, excelente. Nos ha hecho muchísimo calor aquí ya finalizando este hermoso conversatorio que organizamos. Qué bueno. ¿Y cuántas personas de aquí del departamento de Risaralda están participando de ese conversatorio en Cartagena? A ver, una idea que surge de una pereirana, una chica de Pereira, Diana García, presidenta de FUNVE Corea, una fundación de veteranos de Corea, y entonces la hacemos realidad, yo se la hago realidad. Y nos damos a la tarea de hacer un conversatorio nacional sobre la guerra de Corea con nuestros veteranos. Entonces se inició en Pereira, se hizo la apertura en Pereira, pasamos a Medellín, a Bogotá, y ahora estamos en Cartagena ya, donde todas las autoridades de las 4 ciudades se colocaron la camiseta y demostraron por qué son tan valiosos nuestros veteranos. Sí, ¿el conversatorio en Cartagena es hasta cuándo? No, ya lo culminamos, ya hoy pues se hacen ya el cierre oficial, pero sorprendidos porque cuando tomamos esa idea hace 4 meses, no pensamos que fuera a tener el éxito tan grande, tan contundente. Y es que estos héroes merecen muchísimo más. Esto es algo mínimo, esto es algo que estamos haciendo y es el primero. Entonces queremos extenderlo y quién sabe por cuántos años más que el gobierno se apropie de eso también, se institucionalice, porque vale la pena. Son unos héroes que han sido olvidados, así dice una de mis canciones, héroes que están olvidados. El Estado los olvidó, llegaron de Corea y como si no hubiera pasado nada. Resulta que la hazaña que hicieron en Corea fue única, resaltado por generales americanos y por generales de otros países que participaron en esa guerra, donde decía que los colombianos son únicos. Había un general, el general Banflet, que decía: yo con un ejército de colombianos me gano cualquier guerra en el mundo. Bueno, usted lo ha dicho, héroes olvidados por el Estado, pero aquí los tenemos en cuenta. ¿Cuántos hombres, cuántos colombianos, Didier, participaron de esa guerra en Corea? Sí, a ver, la guerra inicia en 1950 y Corea del Norte, apoyada por Rusia y por China, invaden a Corea del Sur. La ONU, como Corea del Sur pertenece a la ONU, inmediatamente le pide ayuda a sus países aliados, entre ellos Estados Unidos, que es la potencia, y Estados Unidos le hace la invitación al gobierno colombiano para que lo apoye. Aquí hay algo que durante este conversatorio me vengo a enterar. Yo tengo mucha idea o tengo buen conocimiento sobre la guerra porque mi padre fue veterano de la guerra de Corea y de hecho pues hay 2 libros de eso, que me vengo a enterar en estos días que la propuesta que la ONU le hace a Colombia, al presidente de esa época, es que el apoyo es de $1 millón. Le dice: bueno, Colombia, necesitamos su apoyo con $1 millón. Entonces el presidente de la época dice: no, yo esa plata no la tengo, estamos hablando de 1950, esa plata no la tengo, yo lo puedo apoyar con hombres. Y resulta que, claro, a ellos también les interesa la parte de los soldados, el apoyo humano. Y Colombia es el único país de Latinoamérica que acude a esa guerra. Va con más de 5.400 hombres en diferentes relevos durante 3 años. Y de esos, en este momento yo cariñosamente lo llamo, a mis veteranos los llamo dinosaurios, porque están en vía de extinción. En este momento en el país habrán por ahí 220 y mucho, en diferentes regiones. Entonces con FUNVE Corea nos estamos dando esa tarea de hacer este tipo de encuentros, hacerles este tipo de reconocimientos, porque se les entrega una medalla, se les hace
una serie de actividades y los conversatorios con otros escritores que también han escrito sobre el tema. Sí, bueno, usted ya nos dijo el número de los veteranos de Corea en Colombia. ¿Y en Pereira cuántos veteranos tenemos? En Pereira en este momento, a ver, para el conversatorio que hicimos en Pereira, el primero de apertura, fueron 16 veteranos. Claro que se nos unió uno del Valle, dos de Manizales y dos de Armenia, porque pues, lo queríamos hacer. Hay un promedio de 10, 12 veteranos, pero uno los ve y créame que le da tristeza porque son héroes de carne y hueso de verdad, y en la pobreza que viven algunos, es increíble. Los que tuvieron suerte y tuvieron esa disposición de seguir trabajando con el Estado, pues consiguieron una pensión, como policía en el caso de mi padre, como policía, pero otros que no, que siguieron su trabajo de campesino, porque es que fue campesinos, eso no fue gente estrato 5, 6, nada, fueron puros campesinos los que fueron a pelear por allá, de ahí esa sangre guerrera tan brava que demostraron. Entonces, decimos que en un abandono, porque es que en Estados Unidos los veteranos de las guerras son pensionados, automáticamente quedan pensionados, y en otros países. A esa guerra fueron 22 países de todo el mundo los que apoyaron a la ONU. Entonces, solamente aquí en Colombia llegaron estos héroes y como si nada, normal, un recibimiento, una bienvenida, el abrazo y ya, y no más. Pero el Estado en sí, y eso es lo que se está tratando de hacer con todos estos conversatorios, y no solamente esto, hay muchas entidades, fundaciones que están buscando que el gobierno apoye a esta gente, a estos señores. La mayoría son de 92 años hacia arriba, la mayoría de veteranos. ¿Desde cuándo vienen ustedes, digamos, gestionando, haciendo este ejercicio, buscando que los gobiernos de Colombia apoyen a estos compatriotas que dejaron, pues, allá, que fueron a pelear una guerra que no era nuestra, pero que participaron en esa guerra? Yo desde muy joven, que escuché a mi padre hablar las historias, que me interesó y me gustó, yo soy un veterano de la policía, empecé a tocar puertas con el Ministerio de Justicia, con de Defensa, con todas estas entidades, buscando un apoyo para ellos, pero nunca fue posible. Me encuentro con esta fundación Funbe Corea hace un año y veo que ellos han avanzado muchísimo en el tema. Desde hace más de 10 años existe esta fundación, es de Pereira, es nuestra, es pereirana esta fundación, es la que creo que es la que más se mueve a nivel país. De hecho, el conversatorio nace en Pereira, el primer conversatorio nacional nace en Pereira, es de Pereira, orgullosamente, y ellos son los que más han tocado puertas en todo el mundo, aquí en los gobiernos, en cada uno de los gobiernos, y bueno, nos acompañó en Bogotá, en el conversatorio de Bogotá, un hombre muy poderoso, por llamarlo así, de Corea del Sur, que estuvo presente en el conversatorio, y nos decía que ellos tienen recursos. Mire, hay algo tan especial y tan importante. Corea del Sur era uno de los países más pobres en 1950. Y con esa guerra quedaron totalmente en la pobreza. Y me vengo a enterar también que 5, 6, 10 años después, Colombia le mandaba regalos a los niños de Corea del Sur. Y hoy Corea del Sur está entre las 10 potencias más poderosas económicamente del mundo. Entonces, mire cómo crecieron, y Colombia se nos quedó ahí. Entonces, nos decía el coreano, no recuerdo el nombre, además que es un nombre todo raro, pues que es uno no difícilmente lo pronuncia, nos decía, tenemos los recursos, tenemos el apoyo para Colombia, para nuestros veteranos, para hacer infinidad de cosas. Entonces, vamos a aprovechar todo eso, a ver qué nos resulta, para que por lo menos estos hombres, estos héroes, tengan un final feliz en su vida, porque como les dije, tenemos indigentes, tenemos veteranos que están en la indigencia. ¿De cuántos veteranos en Colombia tienen un apoyo del gobierno o que hayan sido pensionados o algo que usted conozca?
No, el dato exacto no lo tenemos, porque es que estamos recogiendo bases de datos. Por ejemplo, en este conversatorio logramos reunir que unos de cada ciudad, unos 20, 25 más o menos, pero son 200 y algo que todavía existen. O sea, hacemos llamados, invitaciones, cada que nos entrevistan, los que tengan conocimiento de algún veterano, algún familiar, por favor, para ir organizando bien esto, porque entre más encontremos, mucho mejor. Mire, nos decía el coreano que en este momento en Corea hay 69 cuerpos de soldados colombianos. Entonces, esto es importante también para que, por favor, no lo difundan, nos ayuden con ese tema. Hay 69 cuerpos de soldados colombianos y están haciendo el llamado a todo Colombia por si alguien tiene un familiar que haya estado allá y nunca haya regresado, proteger ese ADN y darle cristiana sepultura. Sí, bueno, Didier, ¿qué han dicho los cartageneros, que es una gente muy amable y muy linda, sobre estos conversatorios precisamente que se han estado realizando allí? Mire, impresionados. Nosotros quedamos impresionados. Nosotros, después de todo esto, vamos a hacer una evaluación, pero impresionados. La forma como la Armada recibió a nuestros veteranos, porque es que nos trajimos algunos veteranos en todo el recorrido, y la forma como nos recibieron en el aeropuerto con una guardia de honor, con esa alegría tan impresionante, como nos trataron desde el primer día sábado. Nos llevaron al buque Almirante Padilla, de los que estuvo allá en la guerra de Corea, porque es que la Armada fue con dos corbetas, con 2 buques de ellos. La atención, las autoridades de acá, vino el comandante de las fuerzas navales de Bogotá, el general del comandante de acá del departamento. No, quedamos aterrados. La forma como atendieron a nuestros veteranos. Entonces, nada, esto tiene que seguir, eso no lo vamos a parar. Nosotros pensamos que iba a ser algo pues muy normal, muy sencillo. En Medellín se bajaron con esas ceremonias, en Bogotá ni que hablar, en la Escuela Superior de Guerra, y obviamente Pereira no nos quedamos atrás cuando lo hicimos en el Luz y Tejada, que nos acompañaron todas las autoridades también. Para todos los oyentes y televidentes que acaban de llegar a nuestra sintonía, estamos en este momento vía telefónica desde Cartagena con Didier Montoya Correa. Él es un risaraldense, veterano de la Policía Nacional y además escritor. Didier, yo me imagino que usted ya ha logrado escribir algún libro sobre la guerra de Corea y, lo más importante, la participación de nuestros veteranos en esa guerra. Sí, claro. Mi primer libro se llama Nací para ser guerrero, que es la vida de mi padre, la historia de mi padre, que está en la guerra de Corea. Va a la guerra de Corea, es policía, bueno, se jubila. De la pregunta que me hizo el compañero tuyo ahora, los que lograron entrar a la policía, conseguir una pensión, son los que coronaron, como decimos vulgarmente. Los que entraron a rentas departamentales, otros siguieron la carrera militar. Entonces, solamente muy pocos lograron ese sueño de tener una pensión. El resto a conseguirse la plática como fuera en los campos, porque eso era lo que eran campesinos. Entonces, el libro Nací para ser guerrero es el primero que escribo, y ya pues precisamente en el conversatorio estuvimos exponiendo el segundo libro, que se llama En Corea bajo cielos de guerra, que es totalmente la realidad de lo que fue la guerra, los combates que se sostuvieron en las trincheras, como de Pereira, de Risaralda, salen 14 soldados con mi padre, 14 soldados, y en Corea matan 11, cada uno pues en diferentes tiempos matan 11 soldados, regresan 3, y acá en Cartagena, en un folgorio, una fiesta que hicieron ellos de bienvenida, por gritar, el amigo de mi padre, por gritar viva el Partido Conservador, no le gustó a otros soldados que eran liberales, y como estaban ya borrachitos, se prendió la zafarrancho y fue pucha, y mataron al compañero de mi padre. Entonces solamente llegaron 2 a Pereira. En Corea eran más que hermanos. En Corea se cuidaban, se protegían, se abrazaban, se hacían de todo. Pero aquí en Colombia ya la sangre nuestra
salió a fluir, y más con esa época de violencia de liberales contra conservadores. Entonces, mire esa dualidad ahí tan rara que tenemos nosotros. Didier, usted como escritor se ha interesado por otros, digamos, capítulos importantes. Fermín, hemos conocido historias de risaraldenses que se han ido a enrolarse en ejércitos del mundo, a pelear guerras que no son de ellos. Usted ha tenido, por ejemplo, de Santa Rosa se han ido... Bueno, ahora de moda, Carlos, Sí. está irse para Ucrania, pero no a defender un objetivo, a defender la patria, sino a ganar por salarios. unos salarios y a tratar de ganar algunos pesitos, y ya varios de ellos risaraldenses han caído desgraciadamente por allá en Ucrania. Muy diferente era cuando iban por el honor, ¿no? Ajá. Sí, claro. Es que el colombianito que salga de acá, de nuestra tierra, a ir a combatir a otro lado, tiene unas agallas muy, muy grandes. Y son héroes. Eso ir a pelear a otra parte. Por ejemplo, dicen a pelear a Corea cuando ellos se incorporaron en la historia de Corea, yo me la conozco muy bien. Cuando ellos se incorporan en Pereira, que no fueron los 14 que yo estoy mencionando, sino que fueron muchos más los que se presentaron, sino que fue el relevo de mi padre fue de 14 de Pereira. Cuando sale por la radio el aviso de que hay una guerra, de que quieren presentarse, que reservistas, que Estados Unidos les va a pagar $30,000 mensuales. Entonces todo el mundo dice, sí, una guerra, la berraquera, vamos para la guerra, todo el mundo feliz para la guerra. Pero otra cosa fue cuando llegaron a Corea. Cuando llegaron a Corea la cosa era totalmente diferente y ya no había tiempo de echar para atrás. Estamos a 14.800 kilómetros de distancia. Entonces les tocó afrontar una realidad, y eso es lo que ellos todos dicen lo mismo, coinciden en lo mismo, que no fue lo mismo decir aquí voy a una guerra a estar allá parado en tierra coreana. Didier, con el corazón en la mano, como decimos los antioqueños, cuando su papá se fue para Corea, ¿usted qué sintió? ¿Pensó que de pronto no lo iba a volver a ver? O sea, ¿qué sintió usted? ¿Qué experimentó en ese momento? No, Carlos, no. A ver, la guerra fue en 1950. La guerra fue en 1950, 53. Yo no había nacido. Sí. Pero sí crecí al lado de mi padre escuchando todas sus historias. Claro. Y yo decía, es que mi papá es un héroe, mi papá es un héroe, y yo era feliz con él para todos lados, escuchándolo atento. De hecho, pues empecé a recopilar información para poder hacer ese primer libro. Pero un hijo tiene que quedar muy, muy intranquilo cuando su padre se va para una guerra, si aquí en Colombia, como policía lo vivimos, porque nosotros, mi padre con 8 hijos, policía en esa violencia de esa época, y mi padre salía a una comisión y nosotros nos quedamos llorando. Mi madre y todos nos quedamos llorando, todos los hijos. Y las comisiones eran de 2, 3, 4, 5, 6 días, y sabíamos que iba a combatir la chusma. Estábamos muy pelados, años 60, 62, 65, que había mucha chusma en esa época. Entonces, es más o menos algo similar. Nosotros nos quedamos, y cuando él llegaba después de 3, 4, 5 días vuelto nada con sus compañeros, porque eso fue en todas las veredas de Risaralda y para todos los pueblos, la alegría era inmensa. Entonces volvió y se repetía. Cuando salía a comisión era la misma historia. Entonces sí, eso es bastante delicado. De esto se conoce, bueno, fueron a pelear una guerra a Corea, pero ellos fueron en calidad de voluntarios o hacían parte del ejército y los enviaron allá como aporte de Colombia a esta guerra. ¿Cómo fue el asunto? Usted que conoce el tema. Mira que, sí. Mira que es que hemos aprendido mucho y muchas anécdotas en estos conversatorios con soldados veteranos de diferentes regiones. Y ellos, primero los avisos eran por radio. Solicitamos el apoyo de los reservistas para que vayan a la guerra de Corea, y bueno. Pero fueron pagados por la ONU, por los Estados Unidos. Sí, les pagaban $30,000 mensuales.
Muchos fueron por ese sueño, otros por ir a la guerra, otros por gomosos, otros porque, según pues, las historias que yo relato, que mi padre me cuenta, otros porque los padres y abuelos estuvieron en la guerras anteriores en Colombia, entonces querían que su hijo fuera también un héroe, y bueno, todo ese rollo. Y entonces hay una anécdota de uno de los soldados, de uno de los veteranos, que dice ¿cómo le parece que un amigo me dice, hermano, acompáñeme allá al batallón, acompáñeme hasta el batallón que yo voy para la guerra de Corea? Y dijo, ¿qué va, hombre? Y dijo, sí, acompáñeme, usted se devuelve de la puerta. Entonces le dijo, listo, y lo acompañó. Resulta que podía ingresar, e ingresó el muchacho con el amigo a despedirlo hasta allá. Cuando se fue a regresar, le dijo un sargento, ¿usted para dónde va? Y dijo, no, yo vengo a acompañar a Julano. Es que él se va para la guerra. Y dijo, no, papito, usted también. Y lo entró y se lo llevaron. Se lo llevaron Qué anécdota. al hombre. Entonces quedaron los dos amigos allá en esa guerra. Uno de ellos, pues, falleció. Lo mataron allá. Pero entonces nos contaba esa anécdota de él que por ir a acompañarlo terminó la guerra. Entonces, y otra cosa que me entero también que voy a investigar es que llevaron civiles. Hay una esposa de un veterano, y ya tengo todo el contacto, que me dice que ya llevaron civiles. Entonces, no me pudo explicar bien por qué, pero quedamos pues de hablar de ese tema, por qué llevaron civiles, ya que llevaron civiles. Y quiénes, y si regresaron, si no regresaron, qué tipo de actividad harían. Pero conocimos muchas cosas, muchas historias aquí contaban esos héroes de nosotros. Bueno, yo digo algo, Sí. si eran ex soldados que eran ya retirados, fueron a Corea pagados, es con lo mismo que están haciendo los jóvenes ahora, los soldados profesionales que se van para Ucrania y son pagados. Entonces, Sí. cuando regresen, ¿por qué llamarlos héroes? Fueron a Corea a pelear una guerra que no era de nosotros y fueron a pelear siendo pagados, o sea, con sueldos. No sé por qué han venido reclamando el apoyo del gobierno nacional cuando realmente fueron a hacer un trabajo allá a Corea. Bueno, ese es mi criterio y mi pensamiento como periodista. Sí, muy respetable también. Es que ellos a ver, hombre, ¿cómo le respondo acá? No es que hayan sido engañados diciéndoles que era una guerra y que eso era la cosa suave, no. Pero los colombianos, gracias a ese puñado de colombianos, porque obviamente hubo mucho ejército de otros países, pero gracias a ese puñado de colombianos que les tocó uno de los frentes más violentos en esa línea de combate, hoy Corea es lo que es. Y ellos, así le estuvieran pagando $39 mensuales, lo que fuera, son colombianos. Y lo hicieron a voluntad. Entonces, yo estoy seguro que los de Estados Unidos también les pagaron. Y los de Filipinas, y los de Grecia, y los de Turquía, los de Canadá, todos los que fueron, a todos les tienen que haber pagado, porque gratis no iban allá, o yo no, la verdad pues no sé, no he investigado eso. Pero entonces, con solo hecho de ir a esa guerra, regresar vivo, son héroes. Y yo no sé si estaré hablando mal acá, pero yo creo que el Estado debía haber por lo menos resarcido en algo, eso es lo que están buscando estas organizaciones, que el Estado por lo menos diga, y ya venga, vamos a hacer algo con estos muchachos, por lo menos con algunos que viven en la indigencia. Es Didier Montoya Correa, veterano de la Policía Nacional y escritor, quien acaba de participar de estos conversatorios sobre la guerra de Corea en Cartagena. Didier, muy amable por haber estado aquí en el informativo del Eje Cafetero. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, pues espero que esta no sea la última ocasión para la entrevista. Hay un veterano que está esperando, porque ya le habíamos dicho la semana antepasada,
que fue un enfermero de combate. Y ese hombre sí que tiene historias, porque el enfermero de combate, por encima bajo las balas, encima lo que fuera, tenía que salir a recuperar los heridos. Es una historia muy bonita que tiene este veterano. Claro que sí, coordinamos entonces. Son las 7 de la